Bueno, no aparece ningún contador. Yo no sé si ya estamos en vivo. Voy a pedirle la confirmación a nuestro encargado técnico productor Francisco Vergara que me mande una señal, pero tengo la sensación de que estamos en vivo. Así que, bueno, ha sido un privilegio finalmente podernos conectar con el profesor Jorge Pepi, quien está por aquí cerca de Santiago. Y bueno, primero que nada, darle el saludo a Jorge, un fuerte abrazo desde acá y preguntarle cómo está. Igualmente, muchos saludos, encantado de poder hacer esto. Bueno, estamos como podemos estar en este momento salvando la situación y tratando de que la vida siga existiendo, ¿no? Lo mejor posible. Sí, claro, claro. Bueno, yo a quienes empiecen a conectar, que les pedimos disculpas porque tuvimos unos detallitos técnicos y yo también me pude conectar un poco muy encima. Les quiero contar que Jorge Pepi, a quienes no lo conocen, un compositor muy significativo para nuestra universidad y muy significativo para el circuito universitario, yo diría, Jorge. Jorge también trabaja impulsando las iniciativas que están, digamos, o más bien trabaja en la Universidad de Santiago también, ¿no? Donde tiene un rol también docente como compositor y donde entiendo han publicado un trabajo que hoy está seleccionado a los premios Pulsar. Así que me gustaría partir esta conversación, Jorge, con que nos cuentes un poco de tu trabajo en general y de esta selección que entiendo que está editado por el sello de nuestra casa hermana, la Universidad de Santiago. Exactamente, esto yo he tenido, a pesar de que mi actividad como docente y académico es exclusiva de la Universidad de Chile desde que yo llegué a este país hace 12 años, he tenido la suerte de tener bastante contacto con la orquesta de la USACH, Mm. gracias a Nicolás Raus, que nos conocimos bien pronto, también he tocado con ellos. Y este proyecto del viaje a la luna fue algo muy lindo. Ellos tuvieron la idea de pedirme de escribir la música para esta maravillosa película que es una de las primeras, si no la primera película en colores de la historia de Méliès, El viaje a la luna, pero no música para la película, sino una obra para orquesta que se tocaría simultáneamente durante la proyección de la orquesta. Y eso fue lo más impresionante del proyecto, porque fue muy lindo trabajar entre todos y como esta firma Aula Record eh, sacó la grabación y el vinilo de esta obra, son ellos mismos, la extensión de la Universidad de Santiago, que presentó el proyecto a los premios Pulsar y está seleccionado, cosa que me daba mucho gusto porque hay mucha gente implicada en este proyecto, intérpretes, la película, yo como compositor y todo el trabajo que se hizo, así que me dio mucho gusto. Y fue un trabajo verdaderamente especial para mí porque yo no soy un compositor de música de película. Y Mm. esto no es música de película. O sea, lo interesante de la obra es cuando se toca en directo delante de la pantalla, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, a lo que refiere Jorge me parece muy interesante porque me imagino que cuando tú llegaste a Chile se vivía todavía y se respiraba esta competencia muy fuerte entre las universidades en Chile, ¿no? Y yo te diría que incluso hasta en las públicas, ¿no? Que todas somos hermanas. Y yo creo, y quería preguntarte sobre eso, que siento que eso está lentamente cambiando. Hay un ánimo de mayor colaboración, me da la sensación, entre artistas, compositores, intérpretes, que en general en el medio de la música siempre lo hay. Y quería que me comentaras de eso, de qué te parece como una
construir una nueva mirada de creación en las universidades estatales y en general en el sistema de universidades públicas. Sí, mira que tienes toda la razón, que cuando yo llegué en el 2000, finales del 2006, y entré en contacto con la actividad cultural y musical acá en Santiago especialmente, pero en Chile en general, me encontré con este fenómeno un poco raro de una competitividad entre las actividades de las diferentes universidades y de las diferentes temporadas de concierto que encontré muy desagradable, porque no hay nada peor que pelearse entre hermanos y colegas, ¿no? Eh, y entonces esto está mucho mejor. Esto está mucho mejor. Yo creo que eso puede haber venido de un momento en Chile donde por culpa de probablemente la situación política, la dictadura, era muy difícil hacer algo y había que pelearse para hacer algo. Y eso debe haber quedado grabado. Entonces, ahora que hay un espíritu más abierto también y más cantidad de actividades, entonces colaborar es lo más importante. Eso es lo más Claro. importante. Entonces, como tú dices, sobre todo las universidades del Estado, pero da lo mismo. Todos los músicos y todos los artistas tienen que estar en contacto y no tratar de repetir lo que hace otro como a propósito o en el fondo, ahora hay mucho más esto de tratar de justamente compensar. Ah, la temporada, la universidad tal puede hacer esto, nosotros hagamos lo otro para que tengamos de todo, porque el arte es para todos, es de todos y para todos. O sea, Claro. eso está, como dices tú, afortunadamente mejorándose mucho, ¿no? Y hay mucha más colaboración entre todos. Y yo creo también, Jorge, como acompañando un poco tus palabras, que precisamente por los efectos de la dictadura y del modelo económico, también se dio una relación muy clientelar con el arte y con los fondos, ¿no? Y por lo tanto también muy competitiva. Entonces, no hay, y quiero preguntarte sobre eso, yo no veo que haya en Chile ese consenso que quizás en otros países latinoamericanos, por más momentos malos que tengan, de un convencimiento y una mínima o basal inversión en cultura, en espacios culturales, en las universidades públicas, por ejemplo. Sí, mira, yo no puedo hablar mucho de los otros países latinoamericanos, ni siquiera de Argentina, porque yo me fui a Europa cuando tenía 18 años y estuve en contacto justamente con el sistema europeo donde la cultura forma parte de la vida, no es ni un lujo para la clase alta, ni una selección de ciertas cosas, o sea, y entonces me llamó la atención que los latinoamericanos, por un lado, tenemos muchas cualidades, pero uno de nuestros defectos es no saber organizarnos entre todos, ¿no? La colaboración ya entre países latinoamericanos es difícil y no tendría que serlo. Entonces, eso contribuye también a que las dos cosas que son independientes, la falta de organización intrínseca que tenemos, ¿no? Por nuestra naturaleza, que tenemos una naturaleza más bien intuitiva y con ganas de hacer cosas personales y nuevas, y por el otro lado, el hecho de que los gobiernos no entienden que la cultura es indispensable para el desarrollo del ser humano y el arte en particular. Entonces, no, tienes razón, no hay suficientes inversiones necesarias para que esto se desarrolle. Y hay que decir también que Chile tiene el problema que el sistema neoliberal es un sistema comercial. O sea que si vamos a hacer un arte nada más que porque se va a vender, entonces ya no necesariamente va a tener las cualidades que tiene que tener, porque no es un el elemento de consumo el arte. En el fondo, lo más positivo que veo yo acá es que, por ejemplo, las actividades muchas veces son gratis, como el GAM, por ejemplo, que tiene un buen nivel y todo el mundo puede entrar ahí, ¿no? Eso es fundamental. Pero también tienen que aprender las grandes empresas y las grandes fortunas, que bueno, hay que apoyar el arte. Inclusive la Universidad de Chile, como universidad, tiene que tener bien claro que el arte no es productivo como la ingeniería.
que va a producir dinero y que va a hacer cosas prácticas. El mm, arte es, es subjetivo, es subliminal. Entonces no es un ente que produce en sí mismo, sino que se necesita apoyarlo para que funcione porque es necesario para nuestra existencia. Y eso en parte se está mejorando, pero no al nivel de poder decir sí, necesitamos los apoyos necesarios ni del gobierno, ni de las mm, empresas privadas, ni de las grandes fortunas. Y ese problema existe también en Argentina. A claro, pesar de que el sistema sociopolítico es muy diferente, ese también existe. Y supongo que los otros países también tienen muchas claro. dificultades. Yo coincido plenamente con tu análisis. Creo además que bueno, efectivamente la urgencia y la necesidad tanto de los artistas como incluso las universidades estatales que vivieron un proceso tan delicado durante la dictadura, que al regreso a la democracia, donde se instauró todo un sistema, como lo sabemos, de voucher o de cobro versus la cantidad de alumnos o inversión y apoyo en cantidad de alumnos del Estado hacia las universidades o hacia los colegios, ¿no? Bueno, pues yo creo que obviamente lo que quedó fue competir, digamos. Esto es como, si hay menos comida y hay más bocas, no hay muchas respuestas, ¿no? Y yo creo que está cambiando porque ha habido un poco mayor de inversión del Estado, pero también hay un cambio de mentalidad. Y hacia allá voy porque estamos, por supuesto, en este momento, en este proceso de pandemia tan delicado, pero al mismo tiempo creemos que se abrió en Chile a partir de octubre un proceso constituyente muy interesante que nos lleva a replantearnos el rol que tiene que tener el Estado en la cultura, ¿no? Yo creo que ya tocamos una muy buena dimensión, debería haber una inversión mayor del Estado. ¿Qué otras cosas en tus experiencias, tanto europeas como en otros países, creen que sean prácticas sanas como para empezar de a poco a recopilar en nuestro sector ideas y que el día de mañana o el próximo año estarán en debate, digamos, ¿no? Claro, sobre todo porque estamos viviendo un momento en que cuando volvamos a la normalidad, esa normalidad probablemente sea otra, ¿no? Y en Claro. ciertos aspectos va a ser negativa porque va a haber una crisis económica monstruosa, van a Mm, explotar las presiones sociales de todo el planeta, pero a lo mejor nos hace reflexionar sobre los defectos que tiene nuestra sociedad, que nos creemos que es fenomenal algunos y que mm, no es cierto, tiene defectos como todas. mm, Mira, yo creo que si aprendemos que el arte en particular y la cultura en general eh, nos representa, o sea, mira hacia el futuro, mira hacia el futuro con respecto a lo que tuvimos, porque nuestra cultura es nuestro bagaje, es las cosas que hemos vivido y que hay que asimilarlas y hay que integrarlas. Y entonces si tenemos en cuenta eso, que vamos a valorar lo que ya tenemos, porque somos mm, una cultura joven Latinoamérica que tiene un poco una tendencia a tratar de crear cosas nuevas y a criticar lo que ya hemos tenido. Y toda cultura se hace con lo que se tiene y con lo que se tuvo. Y así vamos a tener algo en el futuro. Y eso es algo que lo he visto muy fuerte en nuestros países, que trata de inventar una nueva cultura y de crear una nueva cultura en vez de continuar con la evolución de nuestro vivido, de nuestra historia cultural, para tomarla como referencia, ¿no? En el fondo, en todo sentido. Entonces, eso es lo que llamamos patrimonio en principio. El patrimonio es lo que ya tenemos de antes. Y si nos damos cuenta, los europeos son especialistas en proteger su patrimonio. O mm, sea, acá vemos un edificio como el departamento de música, como el edificio de compañía donde está música y danza, y oigo decir, ay, este edificio es viejo. Este edificio no es viejo, es un edificio maravilloso de los años 60 mm, que es hace muy poco y que era una referencia arquitectónica y que ya estamos pensando que es viejo y que lo tenemos que tirar abajo. Y es nuestro patrimonio, o sea, hay que mantenerlo, hay que arreglarlo y a lo mejor hay que hacer uno nuevo si nos quedó chico, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener un tesoro
de cultura, con lo que ya hicimos, manteniéndolo, cuidándolo y creando cosas nuevas para agrandarlo. Y eso yo lo veo en general como una problemática que, que es peligrosa, no considerar lo que ya se hizo. Me ha pasado con gente joven que critica a grandes compositores de principio de siglo. Ay, sí, pero nosotros vamos a hacer otra cosa. Por supuesto que ustedes van a hacer otra cosa, pero van a hacer otra cosa porque afortunadamente ya esta gente lo ha hecho algo que ustedes pueden basarse en eso para hacer la otra cosa, pero de la nada no va a salir. Y eso encuentro que es importante, reconocer los dos lados de la cultura, que mira hacia el futuro, hacia lo que vamos a tener, hacia lo que vamos a hacer, pero reconocer lo positivo de lo que hemos tenido en el fondo. Eso es muy importante. Yo creo que en esa lógica iba lo que yo decía de los casos, por ejemplo, de México, ¿no? Colombia, tal vez, Perú, donde el patrimonio cultural, el patrimonio incluso cultural prehispánico, a diferencia de lo que ocurre muy marcadamente en Argentina, Uruguay y también en Chile, efectivamente está muy incorporado a la historia, a la identidad, al patrimonio inmaterial, por supuesto, y por tanto hay una valoración de la cultura desde lo patrimonial, quizás no necesariamente hoy, ¿no? Porque hoy nadie escapa al mercado, pero sí hay una base que estos países con conciencia de su identidad, con su patrimonio artístico y cultural, que lo relevan y que eso permea y de alguna manera obviamente genera efectos en también tener conciencia de apoyar cosas en el presente, ¿no? Sí, me costó mucho oírte la primera parte de lo que me estabas diciendo porque se cortaba, pero lo que creí entender de lo que pude sacar de lo que te oí Sí. sobre México, no te entendí exactamente qué me dijiste sobre México. No, lo que te comentaba era que hay países como México, como Perú, como Colombia, que tienen una valoración de su identidad cultural y artística precolombina o prehispánica muy fuerte, que ellos tienen conciencia exactamente en lo que tú dices, que es parte de su historia, de su pasado, de lo que tiene que ser parte de su construcción de futuro y que a mi juicio eso genera también una conciencia quizás incluso más transversal de que el arte y la cultura tiene que ser apoyado en el presente. Sí, claro, es lo que me pareció que te entendía, que ellos tienen una identidad más clara que nosotros, los argentinos, los chilenos y los uruguayos, que somos más híbridos, ¿no? Yo lo sentí muy fuerte cuando estuve en México, que ellos, todo lo que les pasó es de ellos, inclusive lo malo que les pasó, o sea, toda la cosa negativa de la conquista, ellos lo tienen, ellos saben que eso fue y que ya no puede cambiar y forma parte de nuestro patrimonio, de su patrimonio, por eso tienen una personalidad tan fuerte, porque cuando ve uno los frescos de Rivera, bueno, se da cuenta que ahí está toda la conquista, está todo lo precolombino, está todo lo que vino después, y nosotros los conos sur somos siempre hemos mirado más hacia afuera que hacia nosotros mismos, no sé por qué. Bueno, Argentina siempre se dijo que estaba muy cerca de Europa y que miraba hacia París y hacia Madrid, pero los chilenos tienen algo parecido también, o sea, una especie de, no es tan fuerte la identidad latinoamericana, por eso la estamos buscando. Pero yo creo que nos tenemos que dar cuenta que todo lo que nos pasó antes de la conquista, durante la conquista y después de la colonia, con las dictaduras, con lo que sea, forma parte de lo que vivimos, en el fondo. Y todos tenemos cosas muy negativas, en el fondo. Si los alemanes no trataran de borrar el Tercer Reich y decir de que eso no, eso pasó. Y eso cambió a Alemania. O sea, fue un momento espantoso, uno de los peores del planeta, pero eso hizo que lleguen ahora a tener esta señora Merkel, que es extraordinaria lo que está tratando de hacer, por ejemplo. Porque ahora están viendo ellos, después de 50 años, que no pueden volver a eso. O sea que lo consideran como parte de lo que les pasó. Y nosotros tratamos de renegar de ciertas cosas, de que esto no nos... renegar
momento precolombino, renegar de la colonia, renegar bueno, eso nos pasó y somos lo que fuimos. Y yo creo que los mexicanos lo tienen muy claro, o sea, eso lo tienen mucho más claro que nosotros. Y no sé exactamente por qué, a lo mejor, porque estaban las dos civilizaciones más fuertes de América en Perú y en México. No sé qué decir. No soy suficientemente eh, dotado en esos dominios como para hablar más en detalle. Pero es cierto que estamos buscando una identidad, los países más al sur, ¿m? Que tenemos que encontrarlas y mi punto de vista es que he visto renegar, o sea, he visto olvidar cosas, ¿no? Y no tenemos que olvidarnos de nada de lo que nos pasó, de lo positivo y de lo negativo, porque nos cuenta, eso cuenta. Probablemente venga de eso. Por supuesto. Eh, yo además, Jorge, creo que, bueno, en esa misma línea, acercándonos ya más al presente, te quería compartir una observación que yo tuve cuando empezaron las movilizaciones en octubre, ¿no? Y que fue que efectivamente quizás una de las pocas reivindicaciones, más allá de como lo vimos todos, que era el tema de las jubilaciones, el primero que aunó, digamos, este descontento por muchos temas, que no era solo ese, la única bandera que de alguna manera sí pudo emerger con una lucha relativamente, digamos, temática, era la de los pueblos originarios, la del pueblo mapuche, ¿no? Había banderas y había, yo diría, una movilización muy significativa de gente también mapuche urbana, ¿no? Y en regiones, que además lo vimos con el maltrato a las esculturas coloniales o que representaban a héroes coloniales. En la música, Jorge, ¿sientes que también está empezando esta apertura en jóvenes, en compositores de experiencia respecto a otros sonidos y que no sea solo la tradición más clásica, digamos? Sí, por supuesto, se está integrando mucho, hay tendencias, yo he tenido alumnos en la universidad que ahora son jóvenes compositores que están en pleno metidos en situaciones donde lo social y lo cultural se mezcla, donde lo étnico y lo tradicional también, porque somos todo eso. Inclusive he tenido alumnos de origen mapuche, alumnos que han venido de barrios con dificultad social y que les ha tocado directamente esta discriminación que puede llegar a haber en nuestros países hacia ciertas clases sociales o hacia ciertas razas. Y yo creo que todo eso está resurgiendo porque es nuestro y lo hemos escondido. Y encuentro muy bien que se reaccione y que se abra a todas esas culturas, porque son todas nuestras, en el fondo. Y claro, es un momento muy especial porque estamos viviendo un momento de cambio en general en la sociedad y eso va a originar una sociedad, yo espero que sea más abierta hacia todos, más tolerante hacia los que toleran. eh, y en el fondo estoy esperando que esta nueva generación pueda integrarlo un poco más, que lo, que lo que fue hasta ahora, donde había una cuestión elitaria también en el arte, hay que reconocerlo, ¿no? Eh, y la separación entre las artes, no hablemos del arte comercial, o sea, eso para mí no es arte, o sea, la música comercial o esas cosas, yo separo completamente la creatividad de la venta, o sea, eso es una cuestión personal que lo afirmo porque encuentro que no tiene por qué un, un hecho cultural tener que venderse, ¿no? Como suele pasar ahora. Por eso existe lo que es la música comercial, que no la tengo en cuenta, pero toda música, de todo estilo, de toda necesidad social, existe porque es una necesidad y tiene que llegar a su nivel
más cercano a lo que puede ser ella misma. Entonces, considerando todas estas músicas, yo creo que el siglo XXI, después de esta gran crisis que vamos a tener ahora del corona, va a encontrar una nueva sociedad, porque en el fondo estamos viviendo una sociedad que viene del Renacimiento, donde, bueno, las grandes potencias del Renacimiento eran los comerciantes en Italia. Ellos tenían una visión cultural muy grande, pero que era también competitiva, y eso fue influenciándonos y a esto llegamos, a esto llegamos. Eh, Me parece que vamos a vivir una nueva sociedad y espero que sea justamente más ética y más abierta a todas las necesidades de las minorías, que no tienen por qué ni siquiera llamarse minorías. Yo no veo por qué me tienen que nombrar porque soy menos que los otros, da lo mismo si soy menos o más que los otros. No es, no es un punto de referencia si somos muchos o si somos pocos. Las necesidades de cada uno son importantes y por eso el arte tiene que haber el arte para todos, y el que se acerca al arte que necesita y el que combina el arte con el que quiere, porque la música popular y la música docta es una separación teórica, pero siempre estuvo cercana. Hubieron en todo momento de la historia músicas que tenían fundamentos para ciertas clases sociales, para ciertas experiencias y otras no. Pero eso es lo interesante, que haya músicas para todos en principio y para todos. Claro, de todas maneras, porque además, sabes, Jorge, que yo siento que está reapareciendo un debate que también se dio hace algunos años en Chile, y era como la crítica a las actividades gratuitas, ¿no? Que venía Uh legítimamente del -huh. mundo de algunos gestores, de algunos artistas, diciendo el Estado va a acostumbrar a la gente que el arte es gratis y por lo tanto no, entonces hay que cobrar siempre, ¿no? Y sin embargo, yo creo que esa visión, de nuevo, en la lógica de lo que hablábamos al principio de la conversación, en realidad era bastante tramposa, porque si no convences al propio Estado, como dices tú, a las instituciones privadas, de que tienen que invertir también, ¿no? Al mismo tiempo la ciudadanía igual va, y si se cultiva el arte, se despiertan los intereses, se generan ideas, sensaciones, las personas irán más a los conciertos pagados o a los eventos de esa naturaleza. Y yo también tuve la oportunidad de estar un tiempo en Europa y yo no veía que la gente en Francia leyera menos porque sacaba a la semana 5 libros de su biblioteca, o comprara menos, digamos, libros de la biblioteca. O sea, sacaba libros de la biblioteca y compraba libros, y sacaba películas de la biblioteca y compraba películas. Entonces, es un círculo virtuoso que no va contra las actividades gratuitas, sino que las actividades gratuitas suman un público que puede ser que paralelamente también invierta en cultura de otras maneras, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Mira, yo ya te hablé de eso, yo he oído esto de que, ay, sí, la gente se va a acostumbrar a no pagar. Es completamente falso, porque cuando quieren vender cultural, entre comillas, y no me gustaría dar nombres precisos, pero hay espectáculos que los venden a precios monstruosos, que no tienen ninguna relación ni con calidad ni con la capacidad económica de la persona que va a esos espectáculos. Y esa gente, como le metieron en la cabeza de que tiene que ir a ver eso o escuchar eso, lo paga. O sea, en el fondo, mientras tengamos un sistema que nos engañe y que nos diga que eso lo tienes que ver, y que ni siquiera sepa yo si me gusta o no y voy a pagar para verlo, eso quita esa necesidad que sería importante de descubrir algo que no conozco, y para descubrir algo verdaderamente que no conozco, eh, no tengo que tener el problema económico, porque si alguien pasa, como les doy, yo les he dado el ejemplo del GAM, que lo encuentro muy bien, porque ahí hay de todo, hay teatro experimental, hay música contemporánea, lo que sea, y ahí, si yo quiero saber qué es lo que es esto y no he ido nunca en mi vida,
puedo entrar, venga de la clase social que venga. No necesito ni vestirme de una cierta manera como para ciertos teatros, ni tener plata para poder pagar la entrada. Ahora, eso no implica de que hayan teatros que quieren traer espectáculos caros y que quieren hacer espectáculos que cuestan mucho y que la gente que quiere ver ese espectáculo especial pueda pagar para ese mientras hayan la misma clase de espectáculos accesible a todo el mundo. Eh, en los grandes teatros cuando yo era estudiante en Europa, siempre conseguía entradas gratis como estudiante para ver lo que yo quería. Porque inclusive las grandes casas que tenían cosas que eran muy caras de hacer, como óperas o cosas por el estilo, tenían siempre entradas gratis para los estudiantes. Y si uno le gustaba y se interesaba, pedía, las conseguía en el conservatorio, iba al teatro mismo. Por último, nos pasó una vez un grupo de estudiantes en Italia que queríamos ir a la Scala de Milano y era imposible. Y entonces, ya cuando había empezado más o menos la ópera, estábamos gritando ahí un grupo de jóvenes en la puerta y entonces el portero hizo, ya entren, y pasaron todos, y después nos dijeron que en Italia hacen eso siempre, que la gente que quiere entrar y que no tiene plata se queda parado en la puerta del segundo piso, del tercer piso, y después entra. Por lo menos eso que sea, esas situaciones que son como folclóricas, así. Pero yo encuentro que es muy importante que el arte sea accesible y que no tengamos que tener una cierta cantidad de dinero para saber lo que es el arte. Porque hay, como te digo, contrariamente, espectáculos de muy bajo perfil, con 10.000 personas desesperadas por tratar de ir a ver o escuchar eso, simplemente porque está de moda o porque lo están vendiendo. Así que eso de que el público se acostumbra no es una realidad, y encuentro que la posibilidad de todo arte de ser accesible a todo el mundo es indispensable. Por eso, trabajos como los que hace la Universidad de Chile, que va a las salas de las comunas desfavorizadas a mostrar la música, sea para los niños, sea para todo el pueblo, el barrio o lo que sea, es muy importante y tiene que ser accesible, no tiene que ser pagado. Eso no implica de que siempre haya espectáculos que, bueno, no se alcanzan a realizar si no se tiene un cierto potencial económico, pero ahí entrarían, según el nivel de socialismo y de democratismo de un gobierno, tendríamos que ver hasta qué punto tiene que ser el Estado mismo o tiene que ser la gente que tiene la posibilidad de aportar en eso, en el fondo. Porque tendríamos que poder, con los impuestos, con lo que sea, ¿no? O personalmente, poder ayudar al arte. Miren, te voy a dar un ejemplo que no me lo vas a creer. Suiza es un país muy especial, yo he vivido mucho ahí. Es un país muy pequeño, los países pequeños normalmente son más personalizados porque la gente no son grandes masas. Y hay una anécdota increíble, porque en Suiza cada vez que se hace algo se vota. O sea, lo que sea. Si yo vivo en Renca y en Renca quieren poner una estatua en la plaza, se hace una votación de Renca a todo el pueblo y se pregunta si el pueblo quiere tener esa estatua. Y se dice cuánto va a costar, cómo es la estatua, y se informa a todo el mundo cómo va a ser eso. Y el pueblo vota, y si el pueblo dice sí, queremos esa estatua, Renca pone la estatua, y si no, no la pone. Entonces, el Museo de Basilea eh, quería comprar un cuadro de Picasso. Cuando Picasso estaba vivo todavía, no era ni siquiera tan famoso. Y se hizo la votación, y Basilea decidió que sí, que sería interesante tener ese cuadro que querían comprar. Y Picasso quedó tan emocionado de que una ciudad vote para tener un cuadro de él, que regaló un segundo cuadro al museo, en el fondo. ¿Ven? Entonces, cuando pasan esas cosas y uno participa, eso se llama participación, ¿no? Por eso el sistema de votaciones en nuestros países es ridículo. Se vota una vez cada 4 años una persona que va a decidir todo, y eso es completamente monárquico todavía, a pesar de que somos democracia. Entonces, cuando podemos participar de lo que está pasando y no reclamar porque ya pasó, eso ayuda al arte muchísimo, porque los que promueven el arte van a tratar de mostrar lo que se está haciendo y que la gente lo acepte al nivel que sea. ¿Ven? Así que hay muchas cosas que se pueden hacer en nuestro planeta, pero si seguimos pensando que la sociedad en que vivimos
hay dos actitudes que son las más corrientes ahora. Yo tengo la tendencia a tomar una de ellas y reclamar por lo que está pasando, ¿no? Pero la otra es resignarse. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No hay nada mejor. De todas maneras estamos bien. Y cuando reaccionamos y reaccionamos con ideas, es más positivo que resignarse a lo que tenemos, en el fondo. Pero es muy difícil tener una actitud activa porque en nuestra sociedad que está armada desde la venta, desde el dinero, yo creo que está llegando a sus últimos coletazos. Entonces, me parece que va a cambiar y espero que cambie para mejor. Sí, yo también, yo creo que todos en el mundo y en el medio de las artes y la cultura entendemos también que las transformaciones que está viviendo Chile y la sociedad son una oportunidad para hacer cambios estructurales y no exclusivamente del mundo del arte, ¿no? Los artistas del mundo del arte son personas sensibles y no solo sensibles consigo mismos, sensibles con los otros en general, empáticos generalmente con sus públicos, con diferentes problemáticas y creemos que yo pienso, Jorge, que efectivamente la universidad tiene que seguir haciendo estos conciertos que hace la orquesta en algunas comunas a través de su temporada ahora que se ha ido adaptando, a través del Foro de las Artes, que se hacen conciertos en comunas hermanas como el Bosque, San Joaquín, quienes nos han facilitado espacios gratuitamente para que ustedes vayan a mostrar su trabajo. Y yo creo que esa oportunidad, como dices tú, de reaccionar, ¿no? De no quedarse sumiso, es en general la condición del artista, ¿no? Artistas que no podemos quedarnos con lo que percibimos y lo que vemos y construimos siempre sensaciones, siempre mundos mejores, siempre pensar que el humano puede tener menos de ese lado negativo del cual tú hablas al principio. Y creo que esa es una manera también de recuperar un humanismo que yo siento que se ha perdido, ¿no? En el último tiempo. Y la pandemia yo creo que ha sido brutal en eso, que nos hemos ido acostumbrando a números que son vidas, cada una de esas, y partió así en Europa y ahora estamos en eso en Chile, ¿no? Sí. Así que esperemos que vengan tiempos, bueno, van a venir tiempos difíciles en cierto sentido, porque los cambios siempre producen desestabilizaciones, pero espero que justamente como tú dices, que tengamos una sociedad un poco más humanitaria y un poco más comunitaria, eh, porque hemos llegado a un extremo bastante grave como de indiferencia, ¿no? Y de se habló siempre del culto a la personalidad en Occidente, y este culto a la personalidad ha llegado a un extremo en que nos estamos creyendo que somos los únicos a veces, ¿no? Y que todos los otros son menos bien. Y eso yo creo que también, miren, ustedes tienen un gran pensador acá que todavía está vivo y que está activo y que fue profesor de la universidad, que se llama Maturana. Él tiene una teoría biológica en que el ser humano se diferencia de los animales porque tiene la capacidad de amar. Y bueno, suena un poco raro diciéndolo en una frase porque son teorías muy complejas, pero eso es lo más importante. Y si nos desviamos de eso, entonces lo que estamos haciendo es autodestruirnos, porque estamos destruyendo también nuestro nicho ecológico, estamos destruyendo también nuestro hábitat, ¿no? Y todo va junto. Y yo creo que va a haber algo nuevo. Todavía, como lo llamo yo, la pelotita azul donde estamos viviendo todavía da para más. Así que Sí, yo también, como usted, yo soy un optimista. Yo creo que con trabajo, con esfuerzo, con colaboración, con diálogo, ¿no? Con articulación más que con competencia, ¿no? Con ayuda más que sí, negación. Y yo creo que también en Chile mucho la sinceridad, ¿no? Nos faltaba mucho más ser sinceros, directos,
decir también lo mal que estaba este país, ¿no? Bajo esta, se acuerda, esta imagen, ¿no? Bueno, que primero de nuevo surgió como una necesidad, quizás después de la transición de este país renovado, qué sé yo, pero que después se transformó ya en un discurso país, digamos, ¿no? Ocultar los defectos, ocultar la pobreza, las desigualdades con los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Ahora es brutal lo que uno empieza a ver como mucho más en detalle, digamos, o mucho más fríamente. Y le quería preguntar, profesor, ¿qué está escuchando? Porque ya que estamos todos un poco obligados, salvo los que tenemos muchas horas de trabajo conectados, usted a lo mejor también es de aquellos, pero espero que se haya dado algún tiempo, le haya regalado un poco de tiempo esto también para reescuchar algo que le ha dado más sentido en este momento, o ha descubierto algún compositora, compositor, eh, sonidos, música, ¿qué ha estado por ahí en los oídos de don Jorge en estas semanas? Me es difícil contestarte eso porque estoy constantemente en contacto con la música y con un montón de cosas que van de un lado para otro, obras nuevas por ejemplo, he estado escuchando la última obra de Kurtak, que es un compositor que tiene 94 años y que acaba de terminar una obra monumental y que se pudo ver gracias a justamente que está en línea. Estoy tocando obras que tengo, porque claro, uno no tiene los conciertos, pero se ha dado cuenta que siempre tiene la proyección hacia lo que va a venir, ¿no? No soy muy partidario yo de hacer muchas actividades en este momento musicalmente online, porque hay muchas y hay una sobrecarga y no las hemos escuchado muchas. Me han llegado cosas interesantes del momento, pero también he empezado a escuchar cosas que estaban y que yo no había tenido tiempo de escucharlas de antes, o sea, nos has dado más tiempo para eso. Así que me es muy difícil decirte porque estoy constantemente redescubriendo una obra. Bueno, una de las cosas más importantes que me ha pasado y la pandemia la ha retrasado, por suerte para darme más tiempo, es que me habían pedido que tocara la sonata de Charles Ives, que es una obra fundamental americana en general, ¿no? Y que yo no la había hecho nunca y dudé hacerlo y cuando la redescubrí, porque hacía mucho que no la veía, dije, pero esto es fantástico. Y me puse a investigar sobre los filósofos americanos de la época de Ives, así que es como eh, rizomático mi contacto con la música. O sea, una música me lleva hacia una pintura, hacia una película, porque me gusta también mucho el cine, que es un arte muy interesante, cuando no es comercial, también como todo. Y eso es lo que te podría decir ahora en este momento, pero sabes que yo redescubro lo que ya conozco también. Y de repente tengo obras nuevas de los compositores que llegan ahora y todo está abierto a, a este contacto con la música y el arte en general que me ha llevado toda mi vida, porque yo tuve que pelearme para ser músico, o sea, yo no soy de una familia de músicos, porque la gente que viene de una familia de músicos ya tiene todo el entorno hecho y es como normal que se meta allá adentro. Yo me di cuenta cuando era niño que me gustaba algo que no ni siquiera conocía mi familia y desde entonces que no, no me he separado de eso. Así que así es complejo, de todo. Me atrajo mucho ese recuerdo. ¿Y qué pasó, profesor? ¿Hubo un maestro, hubo una maestra que lo guió? ¿Cómo? Porque efectivamente uno a veces minusvalora momentos en la niñez, digamos, que pueden ser decisivos, o compañía, Absolutamente. acompañamientos, ¿no? ¿Se acuerda como eh, cómo fue que en un entorno que no era y algo que usted le atraía, cómo se fue despertando eso? ¿Qué pasó en la familia? ¿Qué pasó en, no sé si el colegio, la escuela? A ver, ¿qué pasó? Lo primero que pasó, que yo no me voy a olvidar,
es que yo he tenido 4 años o 3 años y medio. Y entonces se fue a visitar una de esas tías abuelas viudas que viven en una casita en un barrio que no, yo ni conocía porque era una tía de mi padre. Y, y tenía un piano esta señora. Y entonces parece ser que yo me acuerdo simplemente que había un piano, sé hasta dónde estaba el piano en esa casa, porque yo me senté ahí y me puse al teclado. Y parece que estaban todos muy contentos, porque como yo era hiperactivo, entonces no los molesté durante todo el almuerzo. Y, me, y después de eso yo me sentaba en la mesa y le decía a mi mamá, me voy a poner a tocar piano, y hacía así sobre la mesa. Eso es lo primero que me acuerdo, pero fue un contacto absolutamente gratuito, nadie me empujó y ni siquiera fue que escuché, porque hay gente que de repente escucha un instrumento o ve a alguien tocar un instrumento o escucha una música que no pero yo vi ese instrumento y cuando vi que sonaba me puse encima y no paré más. Y desde entonces mi abuelo materno era la única persona de la familia que, que le gustaba la música y había tocado en un grupo de música. Él era español y catalán, y había tocado en un grupo en Buenos Aires de música española cuando era joven, y entonces él me hacía, después que se dio cuenta que a mí me gustaba la música, porque yo decía que me iba a poner a tocar piano y me sentaba en la mesa a cantar, él me empezó a hacer escuchar cosas y no paró nunca. Pero me acuerdo absolutamente el primer contacto con la música, que fue ver este instrumento y todo lo demás se me olvidó y se acabó. Y a partir de entonces yo quería hacer música. Y que O además, sea que las experiencias como niño son indispensables, indispensables. y que ahí hay digamos, con la anécdota de esta tía, que yo creo que todos los que escuchamos empezamos a imaginar esa casa y ese piano y a ese pequeño Jorge Pepi, nos damos cuenta que efectivamente lo básico, la infraestructura mínima, tener libros en la casa, tener uno o dos instrumentos, no se necesita tener un piano, uno puede tener una guitarra, puede tener flauta, puede tener incluso algo de percusión muy básico, puede ser transformador de una vida. Y después, afortunadamente, usted tenía el abuelo, ¿no? Y entonces ahí, poquito a poquito, y uno ya después, niño, adolescente, va ahí aprendiendo a pesquisar mejor, digamos, ¿no? A ir buscando otras cosas. Y me da pie para una de las últimas preguntas que le quiero hacer, profesor, porque evidentemente eso me trae a colación la enseñanza de la educación artística a todos los niveles, digamos, ¿no? No más que concentrarnos en el de educación superior o en la educación básica. Me gustaría como pensar yo sé que usted es un compositor muy reconocido, pero también es un profesor muy reconocido, y eso lo sé también, entre pares o entre alumnos. ¿Qué tiene que una profesora, un profesor de arte, de música, qué compartiría usted que debería saber cómo transmitir, comunicar a niños, jóvenes, adultos, con quien esté, digamos? Me vas a tener que repetir las últimas frases que se cortaron demasiado y no sé exactamente lo que me dijiste. Sí, la pregunta era de usted con su experiencia y con esta generosidad que tiene y de esta mirada, ¿qué compartiría que son ciertas claves para compartir a cualquier profesora o profesor de artes en la escuela, el colegio, la media o más adelante? Es decir, si tiene algún... No, todavía no. La voy a repetir. Eh, No te oigo. O sea, la línea casi se cae. O sea, oigo ruido, nada más. Así que no sé si vamos a poder mejorarlo porque no supe qué me preguntaste. Voy ¿Tú me a... oyes? Sí, yo lo escucho, yo lo escucho. Le voy a hacer la pregunta por acá, por el chat, pero se la voy a repetir también por la gente que está conectada. La idea era muy simple.
recomendaciones, sugerencias a cualquier profesora o profesor de artes para seguir incentivando ese interés infantil, juvenil o adulto en el arte? A ver, voy a tratar de adivinar lo que me preguntaste. Me estás preguntando si que te hable de algún profesor o alguna persona que fue importante en mi formación, ¿no? Porque no, o no. La idea es, sí, sí. Ya, porque en el fondo no tuve experiencias negativas, como puede tener gente con algunos profesores pero porque yo desde que empecé siempre encontré que alguien de alguna manera que me estaba aportando algo. Por eso que lo que yo trato en mi enseñanza es que lo que yo he podido vivir, porque tuve la suerte de tener también grandes profesores, por eso no quiero dar el nombre de nadie, porque no quiero que los pequeños profesores que tuve en un momento dado y que me ayudaron cuando era niño o en alguna o que me participaron poco no queden como de lado. Yo lo que intento es que poder compartir lo que yo recibí del arte en general y de la gente que me ayudó a formar y que colaboró conmigo, porque en música no solamente tenemos el profesor y el estudiante en un momento donde necesitamos muchos consejos y cosas, sino tenemos gente de nuestro nivel, los colegas que aportan muchísimo tocando con uno, apoyándolo en trabajos que se hacen colectivos o que tienen relación entre ellos. Así que yo no quisiera dar nombres específicos porque tuve suerte. Tuve mucha suerte y espero que lo que yo tuve la suerte de recibir lo pueda compartir. Eso es lo que me interesa. No sé si te responde un poco lo que me estaba preguntando, porque no supe muy bien cuál era la pregunta, porque se cortaba. Sí, sí, ¿ahora me escucha un poco mejor? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, la pregunta iba, no era exactamente esa sobre sus maestros, sino sobre recomendaciones a profesoras anónimas o profesores anónimos de arte y de cómo seguir incentivando esa inquietud que cualquier niña o Ah, niño tuvo y perfecto. a nivel básico, a nivel medio o a nivel superior también, porque usted sabe que la castración de la creatividad es tarea de este sistema a todas las edades, digamos. Entonces, era un poco para que compartiera y lo hizo más o menos, digamos, al hablarme no de un profesor en específico, no sé Sí. si quiera ahondar. Sí. Te podría decir una cosita más ahora que te entendí perfectamente. Mire, yo les aconsejaría a todos los docentes, la gente que trata de enseñar a todo nivel, que lo más importante es justamente lo que te acabo de decir, que lo que cuenta es compartir lo que uno tiene, lo que uno sabe, y el entusiasmo me llamó siempre la atención en ciertas personas, inclusive algunas que sabían, mi primera profesora, mi segunda profesora, yo tenía 10 12 años, sabía muy poco ella, pero era como que se preocupaba porque uno supiera más y porque uno le gustara lo que estaba haciendo y eso es indispensable. Yo creo que la docencia es la transmisión de las experiencias. Mm. Y entonces eso genera justamente, genera la continuidad del arte y la continuidad en la generación siguiente. Eso es lo más importante para mí. Excelente. Profesor, bueno, antes de darle la palabra, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas, también decirle tanto a las personas conectadas como a usted y a las personas que conocen las entrevistas de esta plataforma de arte urgente, que pueden consultar esas entrevistas, están depositadas en Foro de las Artes Uchile en el Facebook. Y ahí escuchar al profesor Pepi todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Ha sido una conversación muy interesante, muy rica, pienso yo.
Y profesor, además de agradecerle este tiempo, sus ideas, este optimismo que siempre es muy necesario en estos momentos, va un poco en esa línea mi consulta, o más bien mi reflexión. Le pregunto casi a todas las artistas, a los artistas que al terminar que se imaginen a un joven compositor adolescente o un poquito mayor, recién en la mayoría de edad, que está viviendo esto y que en el fondo para nosotros es muy importante que ustedes también transmitan señales de calma, de tranquilidad, de optimismo y de qué se puede hacer en estos momentos para manejar los temores, ¿no? que hay y que la gente obviamente, naturalmente y los más jóvenes lo sienten. ¿No? Y quiero además de invitarlo a que nos dé esta reflexión, le comento que Jorge Rubio Reyes en el chat lo saluda y le pregunta además cómo se llama el compositor que mencionó que estrenó su obra recientemente. Es el que le acaban de contestar, Georgi Kurtak. Él. Perfecto, ahí está, ahora acabo de ver, de hecho, sí, sí. ¿Qué le diría a ese joven, a esa joven que está, porque nuestros tiempos, profesor, tampoco fueron tan amables, tuvimos de todo y es difícil ahora que ya tenemos eso, digamos, compartirlo a gente que quizás está viviendo en ese momento más joven, o no necesariamente más joven, y que con mucha razón siente desencanto, siente tristeza, siente incluso miedo, ¿no? Miren, yo le diría a cualquier persona, haga, sea artista o sea lo que sea en su vida, que, que sigan sus intereses y sus pasiones, que sean ellos mismos, que no elijan por conveniencia. O sea, si verdaderamente lo que más les gusta es la pintura o la música o la cocina, lo que sea, que hagan lo que más les gusta si pueden, porque hay una sola vida y no elijan simplemente la profesión donde van a ser más famosos o donde van a ganar más plata, porque no vale la pena. O sea, lo único que nos sirve en esta vida es tratar de desarrollarnos como somos en el fondo. Y es lo único que les puedo decir, porque lo demás es puro palabrerío para mí. Profesor, muchísimas gracias por este contacto. Estamos muy agradecidos quienes lo escuchamos hoy, las personas que se conectaron, por supuesto nosotros en la Dirección de Creación Artística, invitarlo que ya pronto haremos una convocatoria al Foro de las Artes 2020, que no sabemos exactamente qué tan presencial o no va a ser, pero lo que sí sabemos es que queremos hacer un foro de las artes, queremos que los artistas sigan teniendo mucha voz en este mundo, con estos problemas que está teniendo la sociedad, las personas, y agradecerle y esperar que pronto nos podamos ver presencialmente y que podamos también escucharlo tocando, dirigiendo en un futuro no muy lejano. Muchas gracias a ti y a todos los que nos han escuchado también, y fue un gran gusto para mí, y los felicito por estar tratando de tener contactos, por más que sean virtuales en este momento que es tan difícil para todos nosotros. ¿Ah? Así que muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, con la despedida también unos saludos que le manda aquí, saludos maestro Mauricio Andrés Castillo Hidalgo. Y con esto nos despedimos. Sigan el trabajo de Jorge Pepi, sigan su creación. Ya saben que hay muchas plataformas hoy en día que tienen música y obviamente con la gente, los compositores que nos ha mencionado y otros colegas de nuestras universidades públicas en América Latina, en Chile, en Santiago y en otros lados. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, profesor, por conectarse. Ha sido un gusto y que esté lo mejor posible Igualmente. en este contexto.
Hasta luego. Igualmente, ¿ah? Pronto, Chao. adiós, chao. Chao.